Hola estudiantes de sexto año del colegio 705. Estas van a ser nuestras clases virtuales. Eh, Como nosotros ya tuvimos la oportunidad de tener clases presenciales hasta la suspensión de las actividades debido a la emergencia sanitaria, vamos a trabajar a partir de ahora los conceptos que tienen que ver con la historia del trabajo. Eh, por lo tanto, les voy a pedir que para cumplir con las restricciones, como para el primer trabajo práctico, ustedes tenían que realizar 2 entrevistas. Por el momento ese trabajo lo vamos a dejar en suspenso y nos vamos a concentrar en el trabajo práctico número 2, que arranca con la historia del trabajo en la antigüedad, en Grecia y en Roma. Si tienen sus cuadernillos, les recomiendo empezar por la lectura del material, el cual vamos a trabajar un poco en esta clase. Como ustedes verán en el esquema, en la parte superior aparece un cuadro donde están enunciados los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Los 4 elementos aparecen fundamentalmente en la filosofía griega como los elementos que dan origen a la vida y al universo. Los filósofos presocráticos, es decir, aquellos que ubicamos antes de la aparición de Sócrates, debatieron el origen del universo a través de estos 4 elementos. Diferentes filósofos fueron buscando el origen en cada uno de ellos. Pero es en tiempos del filósofo griego Tales de Mileto que se empieza a analizar si los 4 elementos podían estar presentes en alguno de los seres que habitaban la naturaleza. Y la conclusión es que esos seres, el único ser que puede llegar a reunir los 4 elementos es el ser humano, porque los 4 elementos pasan a ser alegoría o metáfora de las 4 virtudes humanas, siendo estas la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Para los griegos esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque la prudencia se encuentra en la cabeza y es la virtud que rige la razón humana, por lo tanto es la que nos indica qué juicio tener frente a los actos, qué juicios de valor realizar frente a los actos, y nos ayuda a tomar decisiones sin caer en decisiones apresuradas o temperamentales. La fortaleza es la virtud que se encuentra en el corazón y nos permite enfrentar los miedos. La templanza es la virtud que se encuentra en las partes bajas del hombre, del ser humano, y es la virtud que pone freno a las pasiones humanas. La justicia se encuentra a lo largo de todo el cuerpo humano y es la virtud que armoniza, o sea, que pone en equilibrio a las otras 3 virtudes. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que para los filósofos griegos, los seres humanos se presentan como un microcosmos. A su vez, si el hombre es un microcosmos, entonces el Estado, o sea, la organización política y jurídica de la sociedad, se presenta como un macrohombre, significando esto que la prudencia será la virtud de los gobernantes, la fortaleza será la virtud de los guardianes, la templanza será la virtud de los gobernantes, de los artesanos y de los comerciantes, y por último, la justicia será la virtud que equilibra a todos los integrantes de la sociedad.
Esto va a ser muy importante para entender cómo aparece el mundo griego en la historia de la humanidad, sobre todo en el momento de mayor esplendor de Grecia, que es entre los siglos V a IV antes de Cristo, en donde se desarrolla la figura de las polis. Ustedes recordarán el año pasado que estudiamos el concepto de polis, entendiendo que es la ciudad-estado. Las polis griegas van a ser ciudades organizadas política y jurídicamente, cada una de manera autónoma con su propio gobierno. Y el caso más importante, que es el caso de Atenas, que va a ser, digamos, la cuna del modelo de las polis griegas, es la que nos permite entender la parte inferior de este cuadro que estamos viendo, en donde nos aparece la disposición o la organización del gobierno, en donde en primer lugar tenemos lo que se llama la asamblea, integrada por todos los ciudadanos, recordando que para los griegos el concepto de ciudadanía era solamente aquel que era descendiente de los fundadores de la ciudad, y por lo tanto solamente era aquellos que estaban en condiciones de acceder al gobierno. Se excluía de esta figura a las mujeres, a los niños y a los esclavos. Con respecto a la esclavitud, después vamos a hacer un análisis a diferencia de otros mundos antiguos. Después tenemos el consejo, que tiene las funciones de administrar, y después nos aparece la figura de los generales vitalicios, de las cuales ustedes justamente en el material de lectura van a tener referencia a algunos personajes claves, como son por ejemplo Solón o Pericles, quienes van a ser los responsables de llevar adelante los momentos de mayor organización y de mayor crecimiento del mundo ateniense, y por ende por imitación del resto del mundo griego. Para terminar de entender el mundo griego es importante hacerlo desde una alegoría analizada por el filósofo Platón en el libro de la República, que se llama la alegoría de los metales. La alegoría de los metales le permitía a Platón explicar que existían tres clases de ser humano: los hombres de oro, los hombres de plata y los hombres de bronce. Los hombres de bronce eran los comerciantes y los artesanos, los hombres de plata los guardianes y los hombres de oro los gobernantes. ¿Cómo se identificaba a cada uno? A través de el tipo de educación al que cada uno podía acceder. Los hombres de bronce iban a acceder a la educación elemental porque su destino era el comercio. Los hombres de plata, que eran los guardianes, en que tenían que ejercitarse para la guerra, según Platón, iban a adquirir el conocimiento de la gimnasia para educar el cuerpo y de la música para no ser una bestia salvaje, sino ser un guerrero, pero un guerrero culto. Y finalmente la educación superior, o sea la filosofía, iba a estar destinada a los gobernantes. Por eso Platón insiste con la figura del rey filósofo o del gobernante sabio, porque la sabiduría le permite al ser humano adquirir la verdad o conocer la verdad, y a través de la verdad ser libre. Por lo tanto, un gobernante sabio puede conducir a sus gobernados hacia el camino de la verdad. Bien, para finalizar esta clase, un concepto polémico generado por el mundo antiguo con respecto al trabajo, y es el concepto de la esclavitud. ¿Por qué decimos que es polémico? Porque obviamente, como sabemos, la esclavitud hoy en nuestros tiempos ya está prohibido, pero en el mundo antiguo, sobre todo en Grecia y en Roma, no era algo que estuviera prohibido, sino que era algo de práctica cotidiana, y que inclusive la sociedad griega lo veía de una manera muy particular. Para los griegos, los esclavos
eran seres de naturaleza obediente, no eran considerados seres humanos. Más detalladamente en el texto que tienen para analizar van a encontrar profundizado este concepto, pero ya filósofos como Aristóteles hacen una referencia a la esclavitud en el sentido de que son seres de obediencia permanente. Si bien uno imagina a los esclavos como nos lo muestran algunas películas de Hollywood, en realidad los estudios han demostrado que en realidad los esclavos en el mundo griego gozaban de ciertos beneficios y de ciertos privilegios. Si bien eran considerados esclavos y nunca podían renunciar a su condición de tal, los esclavos en Grecia no se comerciaban, sino que se heredaban de padres a hijos, primer punto, y segundo punto, podían llegar a lograr algunas posiciones dentro de la sociedad griega. De hecho, los esclavos podían asesorar a sus señores o a sus amos cuando estos tenían que intervenir en la asamblea o en el consejo, es decir, asesoraban políticamente a sus amos, y en algunos casos se convertían también en los maestros de sus hijos, con lo cual los esclavos también podían acceder al conocimiento. Recién en el mundo romano, o sea, a partir de que empieza a proliferar primero la ciudad de Roma, luego lo que vamos a conocer con el nombre de República Romana y finalmente el imperio hasta su decadencia y desaparición definitiva, en Roma el concepto de esclavitud cambia rotundamente y se introduce la utilización de la esclavitud como conquista militar. Roma, al ser una sociedad militarizada y al ser una sociedad donde el espíritu guerrero va a predominar, las conquistas van a producirse inmediatamente después de que empieza la expansión romana, primero por la península itálica. Por lo tanto, el concepto de esclavitud va a ser diferente en el mundo romano que en el mundo griego. Eso por un lado. Para cerrar con este punto, diremos también que con Roma se mantienen ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que llamaremos, hasta avanzada la Edad Media, estamentos sociales, es decir, posiciones dentro de la sociedad bien definidas, en donde la persona no tiene posibilidades de movilidad social ni ascendente ni descendente, tal cual como lo entendemos hoy en una sociedad de clases. En Roma lo que nos vamos a encontrar es con dos figuras predominantes, una son los patricios y la otra son los plebeyos. Los patricios, su nombre lo dice todo, proviene de patres, que significa padres, y que tiene que ver con los fundadores de Roma, y van a ser lo que hoy llamaríamos una clase alta, mientras que los plebeyos son aquellos ciudadanos, son aquellas personas que en un primer momento en la historia romana carecen de derechos y que los van a ir ganando progresivamente. Tal es así que eso va a ir provocando modificaciones en la estructura organizativa del Estado romano, hasta tal punto que los plebeyos van a ir teniendo sus propios tribunales, de ahí el concepto de tribuno. Tribuno era el juez que juzgaba los crímenes o los delitos cometidos por los plebeyos. Por ese motivo hoy nosotros, cuando tenemos que pedir justicia, asistimos a un tribunal, mientras que los patricios o los ciudadanos que hoy consideraríamos de clase alta requerían justicia ante un pretor, y la figura de pretor era la del juez que hacía justicia a los ciudadanos romanos patricios. Pero esto va a ir cambiando con el tiempo, como decíamos, y de hecho ya en el final del periodo de la República Romana, antes de producirse el paso hacia el imperio, la figura de cónsul, que es la máxima autoridad ejecutiva dentro del Estado romano,
y que era nombrado por los senadores romanos, durante ese último periodo va a tener dos cónsules, uno de origen patricio y el otro de origen plebeyo, y eso va a depender de qué comicio, o sea, qué grupo de personas, a eso es lo que ellos llaman comicios, los eligieran. Al cónsul patricio lo eligen los que se llaman los comicios curiados. Las curias eran el conjunto de gens, y las gens eran las familias patricias, mientras que a los plebeyos lo eligen las centurias, que eran dirigidas por centuriones romanos dentro del ejército y que por lo tanto representan a los soldados romanos. Por lo tanto, en el mundo romano, si bien estos estamentos van a estar bien definidos, avanzado el imperio, lo que nos vamos a encontrar es que los plebeyos van a ir ganando más lugar y más preponderancia y más preeminencia entre las autoridades políticas romanas, y los mismos patricios se van a ir dando cuenta que necesitan de los plebeyos para sostener, porque obviamente el crecimiento de lo que después va a ser el imperio romano va a ser de tal magnitud que los plebeyos van a ser cada vez más. Bien, explicado esto, estaríamos en condiciones de realizar el trabajo práctico número 2. Ustedes que ya han sido alumnos míos durante varios años conocen los mecanismos de contacto. Cualquier duda o pregunta la canalizan a través de los medios de contacto que ustedes ya tienen de mí, y traten de realizar el trabajo práctico número 2 y entregarlo en el plazo no menor a una semana. Gracias y nos vemos en la próxima clase virtual.